¿Cómo están? Es un placer saludarlas. Mi nombre es Lucía Colombato, soy abogada, soy magíster en Estudios Sociales y Culturales, docente e investigadora en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, donde también coordino la Comisión de Derechos Culturales del Observatorio de Derechos Humanos. La propuesta de este video es que podamos pensar el impacto o la influencia que la educación intercultural puede tener en el proceso de consolidación del derecho humano a los patrimonios culturales, concebido desde una perspectiva crítica. ¿Bien? Para eso vamos a comenzar con dos preguntas iniciales. La primera pregunta, como punto de partida para pensar los derechos culturales, digamos, y en particular el patrimonio cultural desde la perspectiva de derechos humanos, es ¿por qué pensar los patrimonios culturales desde la perspectiva de derechos humanos? Esta pregunta tiene que ver con varias cuestiones, pero la primera cuestión es que este es el camino que han escogido los movimientos de la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo los de los pueblos indígenas. Los derechos humanos han transformado el lenguaje de la política progresista y, como dice Boaventura de Sousa Santos, a la vez han sido transformados por los movimientos sociales. Ello implica pensar a los derechos humanos desde la praxis, lo que significa discutir el origen exclusivamente estatal de los mismos. Pensar los derechos humanos desde la sociedad civil implica involucrar la cultura, la identidad, la autonomía y el territorio, ¿no? Y en este camino, una educación intercultural nos convoca a repensar los criterios de valoración que han orientado las políticas patrimoniales para proponer nuevos criterios de acceso a bienes diversos de la valoración económica que ha caracterizado la idea de propiedad privada capitalista. ¿Para qué pensar los patrimonios culturales como derechos humanos? Básicamente porque pensar los patrimonios culturales como derechos humanos permite recuperar el potencial emancipador de las prácticas patrimoniales y llevarlas desde un pilar hegemónico y regulador sobre el que se han constituido hacia un pilar contrahegemónico y emancipador. Esa tensión dialéctica entre regulación social y emancipación social que está prevista en las sociedades y que atraviesa, digamos, las sociedades que podemos ubicar en la modernidad occidental, está también presente en las filosofías y en las prácticas patrimoniales y en las filosofías y en las prácticas de los derechos humanos. Entonces, entendemos que poder pensar los patrimonios culturales en clave de derechos humanos nos va a ayudar a una resignificación del concepto de patrimonio cultural. Las normas jurídicas y el fenómeno jurídico se encuentran en continuo proceso de significación y resignificación. Y como dice David Sánchez Rubio, digamos, la lucha por nominarlo y construirlo de un modo emancipador o de un modo regulador no termina nunca, no desaparece nunca. Y para ello es necesario entonces una concepción crítica y contextual de los derechos humanos. En este sentido, y como decíamos al comienzo, entonces la vinculación entre los derechos humanos y las luchas históricas que los fundamentan permite situarlos en sus contextos, digamos, sostener una concepción inmanente de los derechos humanos, y eso lleva a admitir que la fuerza emancipadora de los derechos humanos es siempre un resultado provisional. De este modo, digamos, no es que los derechos humanos se han ganado de una vez y para siempre, sino que es necesario continuar, digamos, los campos de disputa, los campos de disputa semánticos y los campos de disputa en la práctica, digamos, para su vigencia plena y su exigibilidad. Intentaremos entonces fundamentar ahora por qué entendemos que la educación intercultural puede transformar la concepción del derecho humano a los patrimonios culturales.
Una primera cuestión que es interesante pensar, digamos, a partir de un análisis histórico y contextual de la protección jurídica de los patrimonios culturales, a los que denominamos en plural justamente para marcar esta concepción crítica y contrahegemónica, digamos, porque reconocemos que la idea de patrimonio cultural ha significado en no pocas oportunidades un dispositivo, digamos, para el sostenimiento y para el mantenimiento de las relaciones de poder en las diferentes sociedades. Entonces hablamos de patrimonios culturales en plural para dar cuenta de esta concepción contrahegemónica. Decía, un análisis histórico de las políticas de protección del patrimonio cultural nos permite observar que la protección jurídica del patrimonio cultural y el desarrollo de los sistemas internacionales de derechos humanos han transitado líneas paralelas hasta finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. El interés por el tratamiento jurídico y político del patrimonio cultural, digamos, podemos situar sus comienzos con la idea del Estado-Nación, digamos, la idea occidental de Estado-Nación, en la que el patrimonio cultural entonces aparece como un bien público a proteger en función de valores históricos, económicos y simbólicos, es decir, como un objeto de tutela estatal. Esta idea eclosiona en los sistemas jurídicos modernos de Europa y América, fundamentalmente en el siglo XIX. Entonces hay un potente vínculo entre la idea de patrimonio cultural y la idea de identidad nacional uniforme, digamos, de los estados modernos. Sin embargo, esa primera institucionalización de la idea de patrimonio cultural no logró colocar al patrimonio o a los patrimonios en el ámbito del dominio público. Y entonces, desde la aparición de la propia idea de patrimonio cultural, va a haber una marcada tensión entre propiedad privada e interés público, digamos, que va a ser uno de los aspectos que va a contribuir a operar como un mecanismo de pinzas que ha obturado, digamos, el reconocimiento de los patrimonios culturales como derechos humanos. Con la Revolución Francesa, la custodia patrimonial ahí sí va a ser considerada una función estatal asociada a la idea de identidad nacional, y algunos bienes culturales entonces van a ser considerados bienes de dominio público al servicio de esa idea de identidad nacional. A partir de ese momento, entonces, diversos actores estatales y técnicos van a empezar a plantear la necesidad de que exista una cooperación internacional para la protección del patrimonio cultural, por lo cual durante el siglo XX diversas organizaciones van a impulsar la adopción de instrumentos normativos en el ámbito de Naciones Unidas y en particular en el ámbito de la UNESCO, que configuran actualmente lo que se llama el Derecho Internacional de la Cultura o el núcleo duro, digamos, de la protección internacional del patrimonio cultural. Sin embargo, como vamos a ver, esta idea primigenia de protección del patrimonio cultural como un conjunto de bienes de dominio estatal, digamos, y que contribuyen a la construcción de la idea de una identidad nacional uniforme propia de los estados modernos, va a favorecer la reproducción y la legitimación de los sectores hegemónicos. Si pensamos, por ejemplo, en la Convención de 1972 de la UNESCO, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Internacional, Cultural y Natural, digamos, vamos a observar que la inclusión de los bienes en esa famosa lista de patrimonio mundial va a estar basada en criterios, digamos, que favorecen la reproducción y legitimación de los sectores hegemónicos. Básicamente, el criterio del valor universal excepcional, lo que va a hacer, digamos, es a contribuir a una idea de patrimonio cultural basada en la materialidad, en la autenticidad, en la monumentalidad, lo que resulta en la práctica en la prevalencia de bienes europeos fundamentalmente en dichos listados. Esta concepción de patrimonio cultural
de la Convención de 1972 va a ser resignificada y reapropiada y transformada muy fuertemente a partir de las convenciones de 2003 y 2005. De 2003 la Convención sobre Patrimonio Cultural Inmaterial y de 2005 el Convenio sobre Diversidad Cultural. Digamos, estos instrumentos van a significar una ruptura en tanto han ampliado y democratizado el concepto de patrimonio cultural y han señalado una vinculación entre este y los derechos humanos. Pero esto ocurre, como ustedes pueden observar, ya comenzado el siglo XXI. De este modo, digamos, al mismo tiempo que, de un lado, las políticas globales de UNESCO en materia de protección del patrimonio cultural han contribuido a profundizar la homogeneización cultural, paradójicamente y fundamentalmente a partir de estos dos últimos instrumentos que les mencionaba, del Convenio sobre Patrimonio Cultural Inmaterial y del Convenio sobre Diversidad Cultural, van a generar también una idea de diferenciación que se va a expresar en el fuerte surgimiento de movimientos sociales que se organizan para reivindicar determinados bienes y prácticas culturales a partir de la vinculación con las memorias, con las identidades colectivas, con los territorios locales y con la mejora de la calidad de vida que se desprende de la búsqueda de una dignidad con sentido histórico. ¿Bien? Entonces, con este breve recorrido podemos observar cómo las retóricas del patrimonio cultural y sus políticas, nacidas, es cierto, en un particular contexto histórico y geopolítico de la mano de los estados nacionales, han logrado instalarse hegemónicamente en gran parte del globo merced a los esfuerzos del derecho internacional y organizaciones internacionales para luego ser reapropiadas y resignificadas por los movimientos sociales en el marco de la globalización como un elemento central en las disputas por la preservación de las culturas y de las identidades locales. Es entonces que la sociedad civil, a través de los movimientos y las organizaciones, propone una resignificación y reapropiación del patrimonio cultural al que se reivindica como derecho humano. El ingreso de la sociedad civil a esta disputa, digamos, sobre la cuestión patrimonial va a estar en el núcleo de la vinculación que proponemos entre patrimonios culturales y derechos humanos. Avanzando en este sentido, podemos observar que todos esos desarrollos descriptos en el campo de lo que recién les mencioné como el derecho internacional de la cultura, digamos, que tiene que ver con todo un sistema de protección del patrimonio cultural, no han logrado cuajar en una norma que involucra el reconocimiento del derecho al patrimonio cultural o a los patrimonios culturales, como escogemos llamarlo, como derechos humanos. En realidad, si ustedes revisan cualquiera de los instrumentos internacionales de derechos humanos, digamos que resultan la piedra angular sobre la que se construyen los sistemas internacionales de la protección de los derechos humanos, van a ver que este derecho no aparece enunciado en estos términos. Pareciera que se tratara entonces de bienes que son protegidos y que son tutelados en función de diversos valores, pero de bienes sin sujeto, o bien bienes respecto a los cuales el único sujeto titular es el Estado o es el mercado, dependiendo de quién se los apropie. En este sentido, los derechos culturales constituyen, como dice Simonides, una categoría descuidada en el concierto de los derechos humanos, no solamente en términos del retraso en los mecanismos de protección para garantizar su eficacia, sino también respecto del modo en que han sido enunciados en el discurso jurídico. De este modo, el ingreso de la sociedad civil y de los movimientos sociales a la disputa por el patrimonio cultural lo que ha logrado es instalar la cuestión en la agenda pública y a partir de allí se ha profundizado el proceso de su consolidación como derechos humanos. Intentando representar de algún modo entonces todas estas cuestiones que atraviesan, digamos, la concepción del derecho humano a los patrimonios culturales, ensayamos una definición de patrimonio cultural en virtud de la cual consideramos que los patrimonios culturales son construcciones sociales a partir de un proceso de selección simbólica, emocional e intelectual de bienes y prácticas culturales que son continuamente resignificados, reapropiados y valorizados como referentes de identidad y de pasado de una comunidad
con la intención de ser transmitidos. La posibilidad de participar de esa construcción social y de los mecanismos de disputa y de consenso que dan lugar al proceso de selección significativa que convierte en patrimonio a ciertos bienes y prácticas culturales, constituye entonces una manifestación de pertenencia, una identificación de los individuos con la comunidad y en modo más amplio con una sociedad dada. Ello significa entonces que el acceso a esa posibilidad, que en definitiva se traduce en el acceso a bienes y prácticas culturales, se vincula a la dignidad humana, en tanto supone la aptitud de diversos grupos, sus visiones de mundo, sus identidades y sus memorias se encuentran representadas en el discurso patrimonial, lo que a su vez significa conectar a la cultura con la fuente de producción en un determinado territorio. En este sentido, entonces podemos observar cómo la cuestión de la protección de los patrimonios culturales es una cuestión de derechos humanos. En este sentido, digamos, y a partir de las disputas y de las luchas por apropiarnos de la idea de patrimonios culturales desde una concepción emancipadora y contrahegemónica, ha dado lugar a la aparición de ciertos ámbitos, aún en los sistemas de protección de los derechos humanos, que se han preocupado por intentar definir el contenido del derecho humano a los patrimonios culturales desde esta perspectiva, y en particular los informes de la Relatoría de Naciones Unidas sobre Derechos Culturales. En este sentido, vamos a ver cómo estos informes entonces comienzan a reconocer la existencia de múltiples patrimonios culturales a través de los cuales las personas y las comunidades expresan su humanidad, dan sentido a su existencia, elaboran sus visiones de mundo y a la vez se trata de recursos que permiten la identificación cultural y los procesos de desarrollo de las personas y comunidades. ¿Bien? Entonces, en todo este recorrido podemos observar cómo de una idea hegemónica y reguladora del patrimonio cultural que históricamente implicaba una disposición narrativa de un sentido de pertenencia y de un sentido de identidad uniforme al interior de los estados, nos vamos trasladando, digamos, hacia una concepción de los patrimonios culturales en plural, digamos, y hacia el reconocimiento de que existen múltiples procesos de identificación, múltiples narrativas de identidad y de pasado, que además implican relaciones de poder que es necesario descolonializar de algún modo. Bueno, en función de lo que venimos señalando hasta ahora, lo que hemos intentado en nuestra tesis, fundamentalmente en nuestra tesis de maestría, en la que trabajé junto a Alejandro Medici, que también forma parte de este curso, es contribuir a la definición del contenido del derecho humano a los patrimonios culturales. En este sentido, lo primero que pudimos identificar son tres dimensiones, digamos, para el análisis del derecho humano a los patrimonios culturales. Una dimensión personal, individual y colectiva, una dimensión temporal vinculada a los procesos de preservación de la memoria histórica y una dimensión territorial. En relación a la dimensión personal, vamos a señalar que concebimos el derecho humano a los patrimonios culturales como un derecho al que ubicamos en la categoría de derechos sobre bienes públicos relacionales. Esta categoría es una categoría acuñada por Alejandro Medici y que resulta aplicable a otros derechos colectivos como el derecho humano al desarrollo, el derecho humano al medio ambiente, el derecho humano al agua, entre otros. ¿Bien? Esta categoría de derechos reúne las siguientes características. Su titularidad es amplia, derivada de su carácter colectivo y de interés público, coexiste con una posible dimensión individual que puede o no ser homogénea.
son derechos conglobantes, actúan como condición de otros derechos más específicos y dependen de la generación de esos bienes públicos relacionales, originando como contrapartida deberes públicos y privados. Los bienes públicos relacionales, es decir, que en este caso nos referimos a la construcción de referentes simbólicos, digamos, ¿no? Y de sentido, en el caso del derecho a los patrimonios culturales, decía, estos bienes públicos relacionales son la condición y modulan el contenido de estos derechos. En consecuencia, resultan indisponibles para el Estado, para el mercado e incluso para los propios titulares. Otra característica fundamental de estos derechos son transgeneracionales, trascienden el tiempo de su producción y su conservación requiere de solidaridad entre las generaciones presentes y las futuras. Y además requieren de garantías pluridimensionales, es decir, no solamente las jurídicas, que como sabemos son imprescindibles, sino también políticas y sociales. Finalmente, para desarrollarse en plenitud, estos derechos necesitan de regulaciones públicas democráticas que eliminen, minimicen y vinculen jurídicamente a los poderes fácticos innominados, privados, estatales o paraestatales, que apropian o impiden la generación de los bienes públicos relacionales, que son la condición y el contenido de estos mismos derechos. En segundo lugar, dijimos, hay una dimensión temporal del derecho humano a los patrimonios culturales, en el sentido de que pensar el derecho a los patrimonios culturales bajo el prisma de los derechos humanos implica reconocer específicamente la importancia de la construcción de las narrativas históricas e identitarias, específicamente en aquellas sociedades en que se han sufrido las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, como sucede en Argentina con la nuestra. Y me refiero no solamente al terrorismo de Estado, digamos, y a la desaparición masiva de personas durante la última dictadura cívico-militar, sino específicamente también al genocidio de los pueblos indígenas. Es importante entonces abordar cómo los procesos conmemorativos se traducen en el campo patrimonial mediante representaciones materiales, mediante rituales alusivos que se expresan en el espacio público. Y cuál es la responsabilidad de los diversos actores estatales y no estatales en su producción. En este sentido, nos preocupa específicamente considerar que una concepción de los patrimonios culturales como derechos humanos requiere pensar en medidas de reparación que actúen en el plano simbólico y de la memoria, ¿bien? Tal como nos lo ha enseñado la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de diversas líneas jurisprudenciales donde se ha preocupado por construir este tipo de reparaciones. En este sentido, los relatos homogeneizantes, la representación del pasado a partir de discursos únicos, digamos, contribuyen, digamos, a la reproducción de la violencia, y por lo tanto nosotros entendemos que una concepción contrahegemónica, emancipadora del derecho humano a los patrimonios culturales implica también una función específica de este derecho en relación a las garantías de no repetición. Bien. Finalmente, señalábamos una tercera dimensión del derecho humano a los patrimonios culturales, que es la dimensión territorial. La dimensión territorial del derecho humano a los patrimonios culturales implica reconocer las repercusiones perjudiciales de la globalización, digamos, en torno a estos patrimonios, y además la preocupación por la desconexión entre los bienes culturales y sus territorios como consecuencia de la gestión patrimonial. En relación al patrimonio cultural de los pueblos indígenas, en el caso de Argentina, digamos, ha sido muy patente la extracción, digamos, de bienes culturales de sus territorios, el traslado de esos bienes culturales a museos y a distintos dispositivos ubicados fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, pero también en la ciudad de La Plata, y por lo tanto la desconexión de esos bienes culturales de las comunidades que los han creado y que le han dado sentido día a día con su cotidianidad. Entonces la dimensión territorial
del derecho humano a los patrimonios culturales exige reconectar, digamos, estos patrimonios, estos bienes y estas prácticas con el territorio en el que han sido producidos. Así como identificamos tres dimensiones del derecho humano a los patrimonios culturales, identificamos también tres principios. Esos principios son guías, directrices, digamos, que deben orientar el contenido, la interpretación y la aplicación del derecho humano a los patrimonios culturales. El principio de acceso y goce democráticos de los patrimonios culturales, el principio de gestión democrática de los patrimonios culturales y el principio de función social de la propiedad privada. En relación al acceso y goce democráticos de los patrimonios culturales, debemos empezar reconociendo que en los instrumentos internacionales de derechos humanos aparece una norma que reconoce el acceso al disfrute de la cultura. Lo que sucede en el campo del patrimonio cultural es que el acceso al patrimonio cultural ha estado marcado por un proceso de selección que realizan otros. Entonces, el único acceso que se encuentra reconocido en los mecanismos más hegemónicos de protección de los patrimonios culturales es el de una disposición no discriminatoria del patrimonio nacional disponible, pero que ha sido seleccionado y resulta administrado por otros. Entonces, en esa concepción, la ciudadanía aparece como un mero consumidor o usuario del patrimonio cultural. Entonces, nosotros defendemos un contenido más amplio del derecho al acceso a los patrimonios culturales que garantice el acceso físico, el acceso económico, el acceso a la información y el acceso fundamentalmente a los procedimientos de toma de decisiones en base al principio de no discriminación, lo que requiere prestar atención específicamente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Los relatos homogeneizantes constriñen el ámbito de la diversidad de perspectivas y debates, a la vez que contribuyen a validar o a reforzar estereotipos acerca de los grupos marginados, en particular de las minorías, de los pueblos indígenas, de las mujeres y de los pobres, fundamentalmente. En este sentido, el principio de gestión democrática del patrimonio cultural lo que va a involucrar, digamos, es una interdependencia, una articulación entre la participación de los individuos y grupos en la interpretación, conservación y gestión del patrimonio cultural y su concepción como derechos humanos. Una gestión democrática, entonces, del patrimonio cultural debe reconocer los intereses contrapuestos, las tensiones, las divergencias a las que puede dar lugar la conservación de determinados bienes y prácticas culturales y por lo tanto requiere garantizar la intervención de los distintos actores involucrados en la toma de decisiones, no solamente en los procesos de selección, sino también en las etapas de interpretación y representación. En este sentido, entendemos entonces que esa interdependencia entre el derecho humano a los patrimonios culturales y la participación democrática debe expresarse en distintos ámbitos de cooperación y de participación ciudadana. La participación como derecho de acceso a la información, la participación como consulta, la participación como codecisión y la participación como gestión. El tercer principio que vamos a señalar es el principio de función social de la propiedad privada. Concebir, digamos, la propiedad individual al servicio del interés común implica privilegiar el interés público a la hora de formular y aplicar políticas públicas en torno al patrimonio cultural. En este sentido, vamos a decir que entonces esta idea de interés público en torno a los patrimonios culturales no se satisface solamente con el dominio público, porque eso lo que hace es colocar al patrimonio cultural en el ámbito estatal, sino que es necesario construir modelos alternativos de gestión que reconozcan otras relaciones entre patrimonios culturales y propiedad, como por ejemplo la idea de propiedad comunitaria. ¿Bien? En este sentido, en el caso de Argentina, las normas incorporadas en la Constitución de 1994 y las incluidas en el nuevo Código Civil y Comercial, que está vigente desde el 2015, ubican a los derechos colectivos como límites al ejercicio de la propiedad privada. ¿Bien? Y el patrimonio cultural es uno de esos derechos colectivos.
Entendemos que entonces que la educación intercultural permite visibilizar los patrimonios culturales como procesos de construcción y generadores de derechos y responsabilidades comunes, que se vinculan a la preservación de la memoria histórica y junto a ella al respeto por la diversidad cultural y por la construcción de un territorio. Y esto funda el núcleo emancipador de este derecho. Como propuesta, entonces, a partir del análisis realizado, creemos que la consolidación del derecho humano a los patrimonios culturales requiere revincular al patrimonio cultural con las comunidades que lo crearon y que le dan sentido día a día y comprometerlas en su gestión y conservación. En consecuencia, identificamos 3 desafíos a asumir para la consolidación del derecho humano a los patrimonios culturales desde esta perspectiva. El primer desafío o el primer reto implica la recuperación de la dimensión colectiva del derecho humano a los patrimonios culturales a la luz del principio que pregona su gestión democrática. Eso significa fundamentalmente la incorporación de mecanismos de participación democrática en los procesos de selección patrimonial. En concreto, proponemos que es fundamental que los estados en el desarrollo de las políticas públicas patrimoniales incorporen las audiencias públicas y el consentimiento previo, libre e informado. En el caso de la provincia de La Pampa, donde yo vivo, el consentimiento previo, libre e informado es un requisito necesario para poder avanzar en cualquier tipo de intervención en torno al patrimonio arqueológico y paleontológico, y ello es así a partir de una ley provincial que se construyó bajo un procedimiento de participación legislativa en el que la redacción de la norma estuvo a cargo de las comunidades indígenas involucradas, a la vez que la comunidad de científicos y la comunidad de funcionarios y funcionarias de diversas áreas del Estado. Esta construcción democrática del instrumento normativo llevó a la consolidación en una norma específica de la necesidad del consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas a la hora de la intervención sobre bienes arqueológicos que corresponden a estas comunidades. El segundo reto requiere identificar a los colectivos que no se encuentran representados o que se encuentran subrepresentados en el discurso patrimonial y adoptar medidas que los afecten. En este sentido, es importante entonces que los profesionales y las instituciones involucradas en la gestión patrimonial, como depositarios del patrimonio cultural, establezcan relaciones más sólidas con las comunidades y grupos, respeten sus contribuciones en cuanto al modo en que son interpretadas y representadas sus identidades. Finalmente, el tercer y último desafío plantea repensar las relaciones entre propiedad y patrimonio para diseñar modelos alternativos de gestión comunitaria. La opción por la propiedad y gestión comunitaria de ciertos bienes culturales no debe descartarse, lo que implica el involucramiento de la comunidad en la sostenibilidad y la subsistencia del patrimonio. En el caso de la provincia de La Pampa está específicamente previsto que las comunidades indígenas puedan gestionar, espacios de interpretación y de exposición de los bienes vinculados a sus patrimonios. Bueno, espero que les haya resultado interesante. Estamos compartiendo también con ustedes algunos textos que recuperan y que narran nuestras experiencias en torno a los patrimonios culturales y al desarrollo de este derecho a los patrimonios culturales. Muchas gracias.